noches a todos. Muy contenta de poder estar hoy día aquí con ustedes y poder compartir la experiencia que ha sido para nosotros como fundación el impartir durante tantos años este taller. Fundamentalmente nos hemos ido dando cuenta que cada año hay más convocatoria a este taller, hay más interés y se ve que hay una necesidad del corazón, como las voces de los tiempos, como se dice, ¿no? Realmente parece necesario encontrar respuesta a tanta a veces infelicidad, insatisfacción, confusión, incluso angustia, diría, y tanto conflicto personal y interior. Hemos encontrado en el perdón un camino que claramente nos ayuda, nos abre y nos prepara a una vida cada día mejor. Yo diría que el perdón es como la puerta de entrada a nuestra vocación fundamental. Todos sabemos y repetimos, ¿no es cierto?, hemos sido creados por el amor, para amar, y somos felices solo cuando amamos. Sin embargo, constatamos a diario que esta realidad que es tan conocida y obvia, no la vivimos, no la experimentamos como quisiéramos. Un poco lo que explicaba Maite, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para resolver esta situación? ¿Cómo hacer para poder reparar y restaurar tantos vínculos rotos? ¿Cómo hacer para poder experimentar en realidad que esta vida vale la pena vivirla? Que nuestra vocación, esta vocación maravillosa que el Señor ha puesto en cada una de nosotros, a la santidad, se realiza precisamente en eso. Ahí es donde se juega realmente en mi capacidad a amar. Esta capacidad de amar que está puesta en nuestro corazón y este deseo de amar y de ser amado necesita como ir creciendo y desarrollándose a lo largo de nuestra vida. Y una puerta maravillosa, diría, y privilegiada es el perdón. El perdón, ustedes saben, la palabra perdón es el máximo don. Y amar es precisamente darse. Entonces, nuestra mayor manifestación de amor es precisamente el poder perdonar. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Porque parece muy bonito, digamos, muy interesante, pero muchas veces yo digo, no sé cómo hacerlo, me gustaría hacerlo, pero no tengo los medios, o no me siento capaz, o a mí realmente la memoria no me deja en paz y me vuelve esa ofensa, o en fin, mi cuerpo se rebela contra esa persona, no quiero verla, en fin. Entonces, experimento en realidad humanamente un límite muy grande en mi capacidad de perdonar. Entonces, yo quisiera compartir con ustedes nuestra experiencia básica en esto. Es lo único que está en mis manos es mi voluntad. Vale decir, mi libertad. Esa libertad que Dios puso en mí para que precisamente yo pudiera crecer en el amor. Porque ese es el sentido que tiene la libertad en mí, no tiene otro. Es poder escoger siempre el amor. Poder escogerlo a Él, poder escoger entregarme, poder escoger perdonar. Pero nos damos cuenta que ese escoger tiene un límite, está como marcado por mi deseo, por el anhelo de mi corazón, ¿no? Pero se encuentra o se enfrenta a los obstáculos que yo misma pongo a esa situación, y yo misma soy un obstáculo muchas veces a ello. Vale decir, cuántas veces yo digo, deseo perdonar a esa persona y viene esa persona y me ofende nuevamente y yo me siento, mi reacción inmediatamente es de rechazo. Entonces, digo, ¿cómo? Si yo dije que la quería perdonar y la voy a perdonar, como que veo que no soy capaz. Entonces, tengo que saber, como primera cosa, que el perdón es una gracia de Dios. Yo escojo y decido perdonar
porque escojo la salvación que Jesucristo me ofreció ya un día. Es acoger la salvación de Cristo. Entonces, lo que yo hago es, Cristo perdona en mí. Le doy paso, abro mi corazón para que sea Él el que realice el perdón a través mío. Pero como bien decía Maite antes, Cristo quiere de mi colaboración. ¿Y cuál es mi colaboración? Es que yo me disponga y yo le diga, sí Señor, yo quiero. Yo perdono a esta persona, perdono esta situación que yo viví. Entonces, esa es mi contribución o mi forma de abrirme a la gracia para que el Señor pueda obrar en mí. Ahora, ¿qué necesitamos perdonar? Porque también en eso yo creo que a veces hay un poco de mito pensamos, yo parece que no tengo que perdonar a nadie, en realidad nadie nunca me ha hecho una ofensa muy grave, así que estoy más o menos en paz. Y la verdad es que yo me he dado cuenta a estas alturas, digamos, de la experiencia de los talleres, que todo es sujeto de perdón. Todo yo lo puedo poner en el perdón. Vale decir, todo aquello que a mí me afecta y que causa en mi corazón un dolor y deja por tanto una huella en mí, una herida, es para que yo lo pueda disponer en el perdón. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es a reconocer esa necesidad, es a reconocer lo que a mí me ocurre. Sucede que hemos sido formados en general en una educación que no nos ha enseñado mucho a mirarnos a nosotros mismos, a captar qué pasa en nuestro interior, qué es lo que es aquello que nos mueve, aquello que nos conmueve, por lo que nosotros sufrimos, o por qué esa situación causa en mí un dolor o un sufrimiento. Más bien tiendo a hacerme un poco la lesa muchas veces con lo que me ocurre en mi interior, y eso dificulta enormemente el que yo sea capaz de reconocer y darme cuenta de la necesidad que tengo ahí de un acto de perdón. Entonces, en primer lugar yo diría, todo aquello que nos daña y que nos afecta necesita ser restaurado. Y es Cristo Jesús, con su poder sanador, quien restaura mi corazón herido y que recupera para mí ese corazón sano y dispuesto para poder vivir plenamente esa vocación para la cual yo he sido creada. Cuando perdonamos, entonces, lo hacemos desde lo que a mí me afecta y no desde la responsabilidad que el otro ha tenido al realizar aquel acto. Esto es muy importante también, porque muchas veces nos negamos a la idea de una necesidad de perdón porque pensamos que al reconocer tengo que perdonar, por ejemplo, a mi mamá por alguna situación concreta, estoy como culpándola o condenándola por algo, y eso significa que yo como que la estuviera siendo desagradecida con ella por todo el amor que yo sé que me ha tenido y me ha regalado. Entonces digo, no necesito perdonarla, o no quiero mirar si es necesario algún perdón. Entonces tenemos que tener muy claro que yo lo que perdono lo hago por lo que a mí me afecta y no por lo que el otro ha realizado. En este sentido, el perdón es unilateral, no requiere de la participación del otro en ningún sentido, o sea, ni de que me haga un reconocimiento, ni de que me pida perdón, ni de que se presente ante mí. Puede ser que yo perdone personas que nunca en la vida se enteren que yo estuve hasta ofendida con ellas, o sea, incluso pudo pasar algo que la persona no tuvo ninguna intención, pero lo vamos a mirar desde lo que a mí me afecta y desde lo que a mí me toca. Y en ese sentido, entonces, tenemos que abrirnos a esa realidad que es que hay muchas personas que aún amándonos muchísimo, nos hieren,
y nos hacen sentir heridos, adoloridos. Entonces, eso es como muy importante de tenerlo presente. Cuando perdonamos, tenemos que considerar siempre 3 perdones fundamentales. Esto también resulta a veces un poco sorprendente para muchas personas porque tampoco es algo que comúnmente se conozca o se comente. Siempre nosotros nos referimos al perdón como más propiamente al perdón al otro, al que me afectó, al que me ofendió, al que me hizo algún daño. Y el perdón en realidad tiene, yo diría, 3 pilares fundamentales. Uno es el perdón a mí mismo, otro el perdón al otro propiamente, y por último el perdón a Dios. El perdón a mí mismo es el camino más privilegiado que tenemos para llegar a vivir la plenitud del amor. Es el camino que nos lleva a vivir realmente el mandamiento: ama al prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo a mí misma, difícilmente puedo amar al prójimo. ¿Y cómo es esto de amarse a sí mismo? ¿En qué consiste? A través del perdón yo comienzo un camino, un proceso que en primer lugar me lleva a la aceptación de mí misma, a ir conociéndome y reconociéndome. Eso significa que al mirarme yo descubro en mí muchas cosas, y muchas cosas que no me gustan, muchas cosas que quizás rechazo incluso. Entonces, que incluso quisiera que no fueran, que no estuvieran en mí. El perdón a mí mismo me permite comenzar a mirar esas realidades en mí como parte de mí, y va transformando esa mirada mía sobre mí en la mirada que Dios tiene de mí. Es decir, ¿cómo me mira Dios a mí? Muchas veces, quizás sería muy bueno que ahora como reflexión pudiéramos cada uno de nosotros preguntarnos a nosotros mismos, cada uno, ¿cómo siento yo esa mirada de Dios sobre mí? ¿Cómo es que Dios me mira? No como me mira, como yo sé que me mira, sino como yo siento que me mira, que es diferente. Porque todos sabemos que Dios es Padre, que es bueno, que es misericordioso, y que nos quiere, y que quiere nuestro bien. Sin embargo, muchas veces vivimos como si esa realidad no existiera. Y vivimos tratando de escondernos, vivimos tratando de tapar cualquier cantidad de nuestras limitaciones y nuestros errores. Y nos cuesta muchísimo resistir, diría yo, la frustración que significa el error o algo que yo esperaba, que no fue. Tenemos una muy baja tolerancia, diría, a aceptar nuestros propios errores o lo que nosotros pensamos deriva de nosotros. Por ejemplo, en nuestros hijos, cuando miramos a nuestros hijos, que las expectativas que nosotros hemos tenido de ellos o de sus vidas no sean las que nosotros teníamos en mente, ¿no? Entonces, todo eso muchas veces nos limita muchísimo en nuestra capacidad de aceptar al otro y de aceptarme yo. Este camino de comenzar a aceptarme es, como les decía antes, el camino que nos permite abrirnos a este maravilloso amor de Dios, a este maravilloso amor que Dios me tiene a mí porque yo soy su hija. Él me conoce, Él me creó, Él piensa en mí hoy, tal cual soy. Él me tiene en su corazón hoy y me mira y sabe quién soy y sabe de qué estoy hecha porque Él me hizo. Entonces, ¿cómo puedo yo tener esa misma mirada sobre mí si no es por su propia gracia que vaya transformando mi mirada y yo pueda entonces, con esa misma complacencia con que Él me mira, mirarme yo? El Señor, cuando nos creó, para cada una de nosotros tuvo un plan, un sueño, algo especial.
Yo soy lo que Él quiere que sea para algo. No soy fruto del azar, no soy una casualidad, no estoy aquí porque, en fin, no quedó otra. No fue un error, fue un deseo y estoy entonces plasmada en su corazón. Soy su hija, soy su hijo amado. Llegar a tener esa confianza en esa verdad tan profunda y tan real es la que nos va a transformar finalmente en nuestra vida. Es como el salto a esa plenitud a la cual estamos llamadas. Es lo que realmente va a dejar nuestro corazón siempre abierto a la confianza, al amor y a la seguridad de que Dios sí está conmigo y me protege. Entonces, cada vez que yo me enfrento a esa insatisfacción cuando yo me miro, tengo la oportunidad de ponerla en el perdón. ¿Qué significa esto? Me cargó mi reacción con mi hijo. Yo me he propuesto toda mi vida ser cariñosa, ser paciente, acompañarlo y ayudarle en sus tareas. Me colmó, me agotó, lo traté mal, fui dura con él, en fin. Eso deja en mí, obviamente, una gran tristeza, una frustración y muchas veces hasta una angustia por no lograr realizar aquello a lo que yo me he sentido llamado y aquello que me he propuesto. ¿Qué hago con esto? Lo pongo en el perdón. ¿De qué manera? Digo, reconozco y asumo mi impaciencia, mi incapacidad de tener ese cariño que yo quería tener, mi cansancio a lo mejor, porque aquí tal vez mi reacción se debió a que yo estaba agotada porque había tenido un día muy pesado o porque había tenido un encuentro desagradable con alguien, en fin. Entonces yo reconozco toda esa realidad y la pongo en el perdón. ¿De qué manera? Por tu gracia, Señor, y mi voluntad. Porque ese es el camino que tenemos para el perdón. La gracia de Dios y mi deseo y mi voluntad. Entonces, por tu gracia, Señor, y mi voluntad, yo me perdono. ¿De qué te perdonas? ¿Por qué te perdonas? Te perdonas por no ser esa mamá perfecta que querías ser, por no haber cumplido tú con las expectativas que tenías de ti misma. En fin, por todo lo que se me ocurra, porque surgen cualquier cantidad de cosas, ¿no? De este modo comienzo a mirarme de otra forma ya, ¿no es cierto?, aceptando y reconociendo los límites de mi capacidad, que están a la vista, digamos, pero quizás durante mucho tiempo yo no quise enfrentarlos y mirarlos. La tarea de amarse a uno mismo a veces resulta más difícil de lo que parece. El orgullo que está fuertemente enraizado en nuestro corazón, que nos impide muchas veces mirarnos en verdad, en la verdad me refiero, ¿no? O sea, cómo realmente soy. También la necesidad de ser valorado, de ser reconocido, muchas veces me produce mucho miedo enfrentar mi verdad y reconocer, mira, esto no soy capaz, esto no puedo, todo el mundo piensa que sí puedo, pero me doy cuenta que no puedo, entonces me empeño y me esfuerzo enormemente en salir de eso para que como que no se note, pero a costa de un desgaste personal que me pasa la cuenta, que en algún minuto me pasa la cuenta. Me pasa la cuenta quizás en un mal humor, me pasa la cuenta en una tensión, me pasa la cuenta en que voy a terminar llena de nudos en la espalda, o me pasa la cuenta en que voy a estar a la orden del día con la explosión, en fin. Pero por algún lado eso va a salir. Desde el minuto que yo asumo y reconozco esa debilidad que hay en mí, la pongo en el perdón, me abro a la posibilidad que la gracia de Jesucristo comience a hacer una transformación en mi interior y cambie eso que hay en mí. Él comienza a sanar esas heridas que hay en mi corazón y permite de esa forma que yo pueda comenzar a amar más
y mejor, que es finalmente, como decíamos en un comienzo, nuestra primera y principal vocación. Cuando yo perdono, les decía, perdono a mí mismo para abrirme a esta gracia. Perdono al otro. Al otro, en este ejemplo que hemos puesto, sería ese niño, ese hijo mío, ¿no es cierto?, que a lo mejor me sacó de las casillas. Probablemente ese niño no ha tenido ninguna intención, no tiene ninguna responsabilidad en que yo me haya salido de las casillas. Probablemente sea una situación en que él inocentemente llegó al colegio con una tarea y a lo mejor no la entendió y yo no estaba paciente, pero o no fue capaz de resolver la situación solo y eso me provocó una tensión en mí, me presionó. Entonces, él hizo detonar en mí esa reacción. Por lo tanto, necesito también ponerlo en el perdón. También decíamos, el perdón también tengo que dárselo a Dios. Esto sí que muchas veces causa casi escándalo. ¿Cómo yo tengo que perdonar a Dios si Dios es infinitamente bueno, si Dios no ha hecho nada malo para mí? Todo lo contrario, todo lo que ha hecho Él ha sido para mi bien. Todo lo que Él me ha dado ha sido para que yo esté bien. Entonces, ¿qué significa esto? Tengo que perdonar a Dios. Tengo que perdonar a Dios. Me abre a un camino maravilloso, diría yo, que es a que pueda desterrar de mi corazón el miedo a Dios. ¿Qué sucede? Mis experiencias personales, mi historia personal, diría, la formación que tengo, a veces las catequesis, diría, han transmitido o han ido conformando en mi interior una imagen de Dios que muchas veces es una imagen por la cual yo me siento, diría, apuntada por el dedo. O sea, este Dios que me está mirando, que está como mirando a ver en qué caíste, en qué fallaste, cuántos méritos has hecho, hiciste suficientes méritos, alcanzarán esos méritos para que te dé la salvación. Hay como una especie de desesperación, diría, por cumplir, por hacer, y centro mi atención en los esfuerzos personales que yo tengo que realizar para alcanzar el amor de Dios, para alcanzar el perdón de Dios. Y no me doy cuenta que el amor de Dios y el perdón de Dios y su salvación son completamente gratuitos, total y completamente gratuitos. Él me lo dio y yo tengo que tomarlo, pero tengo que tomarlo, tengo que recibirlo, tengo que acogerlo, o sea, está ahí disponible para mí. Soy yo la que tengo que ir, abrirme y acoger esa salvación en mi corazón. Entonces, el perdón a Dios en este sentido se me ofrece como la oportunidad para que la imagen, muchas veces distorsionada de Dios, que se ha ido formando en mi interior, sea restaurada por Él mismo. De esta manera, el miedo a Dios es reemplazado por la confianza en Él, por el amor a Él. En el fondo significa, yo declaro a Dios inocente de todo el mal y el dolor de mi vida, porque consciente o inconscientemente, cada vez que yo sufro, culpo, entre comillas, culpo a Dios por ese dolor y ese sufrimiento. Porque por lo menos digo, ¿dónde estabas tú, Señor, cuando eso ocurrió? ¿Por qué no me protegiste? ¿O por qué no lo protegiste? ¿Por qué lo permitiste? Entonces, esa sensación se va quedando en mi interior. Muchas veces me va haciendo distanciarme de Dios, me va haciendo tenerle miedo a Dios. Es como la realidad de Adán y Eva en el paraíso, cuando después del pecado Dios sale al paraíso y ellos se esconden porque tienen miedo de Dios. Nosotros hacemos exactamente lo mismo.
nos escondemos de Dios porque le tenemos miedo. Nos ocultamos porque pensamos, quizá no sabe lo que me conviene. Tal vez lo que Él cree que es bueno para mí no es tan bueno. Yo creo que yo tengo mejores ideas sobre mi vida. Yo capaz que lo puedo resolver mejor. Y un poco me hago ahí, como decía Maite antes, me hago como Dios. Me hago, bueno, digamos semidios, pero me creo yo Dios de mi vida. Me hago independiente de Dios y vivo no como criatura, sino que vivo como si yo me perteneciera a mí misma. Lo cual es falso, porque lo primero que yo tengo que aprender y entender es mi realidad fundamental, que es ser criatura. De ahí tengo que partir. Yo soy criatura y como criatura le pertenezco al Creador. Eso es así, me guste o no me guste. Entonces, mis límites están dados por eso. Por lo tanto, abrirme a esa posibilidad a través del perdón es extraordinariamente valioso, porque les cuento que de verdad va sanando nuestro interior, nuestra imagen de Dios, y nos va haciendo crecer en la confianza y en el amor de Dios. Nos va permitiendo trasladar nuestro centro de haberlo tenido en nosotros a Él. Hemos vivido quizás toda la vida centradas en nosotros mismos, como les decía antes, en lo que tenemos que hacer, en cómo poder ser mejores, en qué propósitos ponernos para agradar a Dios, en cómo amar nosotros a Dios. Y hemos perdido de vista lo más central, que es que Dios me amó primero, que es Él el que se abaja hasta mí, es que es Él el que se me revela, el que muestra su rostro, el que me quiere regalar su misericordia. Entonces yo, tan ocupada y preocupada de lo otro, no alcanzo a ver esa realidad maravillosa y extraordinaria y fundamental. Por lo tanto, los invito a todos a hacer esta experiencia, que realmente yo diría es un camino de vida, una forma de vida, porque finalmente alguien ahí por ahí me ha preguntado, pero esto es de loco, me dice, pasa toda la vida perdonando, todo el día perdonando. Sí, toda la vida y todo el día, es así porque toda la vida y todo el día nosotros estamos sometidos a estas situaciones, unas grandes y otras no tan grandes, ¿no es cierto?, en las cuales nos vemos afectados, nos sentimos dolidos, digamos, y necesitamos a través de este camino abrirnos a esta gracia. Es el Espíritu Santo el que nos muestra. Entonces, pidámosle a Él con confianza que nos muestre esa necesidad que hay en nosotros. Pidámosle que nos muestre qué es lo que yo necesito perdonar. ¿A quiénes necesito perdonar? Porque el sentido de todo esto es llevarme y conducirme a un camino de amor, a amar más y mejor. Yo crezco cada vez que perdono en mi capacidad de amar. Siempre digo yo, porque me surge muy fuertemente la imagen como de un corazón de carne, ¿no?, que está ahí en mi interior y que como tal tiene un tamaño y que tiene sus límites, ¿no es cierto? Pienso o me imagino, cada vez que yo doy el perdón a alguien, cada vez que yo me perdono a mí, cada vez que yo perdono a Dios por algo que yo lo he culpado, como que se produce que este corazón crece, se hace más grande y aumenta en mí mi capacidad de amar y de seguir amando cada día más. Y nada puede hacernos más felices, nada puede regalarnos más paz al corazón, ni nada puede darnos más libertad interior que eso, que amar al otro. Así es que los invito a que realmente puedan entrar en esta, diría, aventura de amor, aventura de aprender a amar y a crecer cada día más en el amor. Muchas gracias.